Continuamos con el curso y nos vamos a ocupar de cavidad craneana y su contenido. En sí, la charla va a ser más que nada dirigida al compañero de Trujillo, porque la orientación que se le va a dar es los aspectos, digamos, relacionados con los elementos que están dentro de la cabeza con el exterior. ¿Por qué? Porque el neurocirujano va del exterior al interior de la cabeza a buscar, digamos, las estructuras y supuestamente repararlas, arreglar, ver. Eso es la intervención quirúrgica. Como este es el único residente que tenemos ahora, entonces va dirigida la charla al compañero de Trujillo. ¿Por qué pongo esta lámina? Esta lámina la pongo para reforzar una vez más el concepto que dentro de la cabeza está este conjunto de elementos que corresponden a la vesícula encefálica y que va a dividirse en prosencéfalo, en mesencéfalo y un tromboencéfalo. 3 vesículas. También vamos a ver que el telencéfalo y el diencéfalo es la división de esta estructura que era el prosencéfalo. Y ya vamos a ver cómo esta estructura ocupa un lugar dentro de la cabeza. ¿Ya? Y seguimos acá. El romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en hierencéfalo y también va a ocupar un lugar específico dentro de la cavidad craneana. Y esta zona intermedia, que no se divide, da origen pues a los pedúnculos cerebrales y que es la zona intermedia entre lo que es el prosencéfalo y lo que es el romboencéfalo. Es decir, entre lo que es el cerebro y lo que es el tronco encefálico, entendiendo que los pedúnculos cerebrales también forman parte del tronco encefálico y hacia atrás el cerebelo. Elementos originados en el romboencéfalo, los pedúnculos originados en el mesencéfalo, el cerebro originado en el prosencéfalo, que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y acá tienen ustedes la estructura de cómo el telencéfalo crece y va a ocultar en su interior al diencéfalo, que es el cerebro interno. El diencéfalo es el cerebro interno, que tiene que ver con toda la funcionalidad de la parte vegetativa, fundamentalmente con, digamos, la organización que hace el hipotálamo. ¿De acuerdo? Ahí tienen la pieza, digamos, de museo. Esto es el museo de la Facultad de Medicina, de Biología, del Museo de Biología de la Facultad de Medicina de La Plata, en el cual ven ustedes, todo esto es el telencéfalo. Aquí oculto está el diencéfalo. Y acá se está formando el hipotálamo. Esto corresponde al tercer ventrículo. Acá va a dar origen al acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Miren el acueducto de Silvio, qué ancho que es. Poco a poco se va cerrando y va a quedar en un acueducto de Silvio de apenas 2-3 milímetros de diámetro. 2 milímetros de diámetro. Pero primitivamente es muy ancho. Acá está el cuarto ventrículo. Y todo esto que estamos viendo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos dentro de esta estructura. La cavidad craneana. Dentro del cráneo. Cráneo constituido por huesos unidos entre sí que forman una bóveda y en la parte inferior una base. ¿De acuerdo? En el interior encontramos la cavidad craneana ocupada por el encéfalo. Que quede claro, por el encéfalo. Encéfalo constituido por el cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Pero además en la cavidad craneana, en el interior de la cavidad craneana, vamos a encontrar otras estructuras, o otros componentes, mejor dicho, que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué característica tiene la cavidad craneana? Ya del joven para el adulto, que es una cavidad
formada por paredes duras, sólidas, herméticas, inextensibles, inmodificables. ¿Y esto a qué trae a colación? Es que, señores, que esa cavidad craneana que está dentro de esto no se modifica, no puede cambiar de forma, no puede aumentar una vez consolidada, que ya esa consolidación se va a dar a partir del segundo año de vida, porque antes del segundo año de vida los huesos de la bóveda fundamentalmente no están unidos, y lógicamente si algo aumenta dentro de ellos se van a distender. Ya la cavidad en el joven y en el adulto, más aún en el viejo, la cavidad está sólidamente constituida, es inmodificable. ¿Tiene elementos protectores por fuera este hueso? Sí tiene elementos protectores por fuera que absorben energía. ¿Qué significa absorben energía? Si yo hago un traumatismo, hay una energía que se va a liberar al momento de contactar la fuerza que llega con la fuerza que se opone. Entonces, si hay un colchón previo, que es la piel, el celular subcutáneo, el músculo en algunas partes, como en la fosa temporal, con su aponeurosis, se amortigua el golpe porque la energía que se libera es absorbida por estas partes blandas. Pero se entiende hasta cierto límite, pues. Cuando esta energía es muy intensa y no es absorbida del todo, producen las fracturas de cráneo, del hueso. Pero además ocasionan un desplazamiento o una detención violenta. Es decir, la cabeza está fija y viene algo que se desplaza y choca con la cabeza. ¿De acuerdo? Una forma. O la cabeza está en movimiento, el movimiento se detiene bruscamente. ¿Qué sucede? La cavidad tiene un determinado peso porque es hueso. Y en su interior, el elemento que tiene el es el encéfalo, tiene otro determinado peso específico porque es plano, muy plano. Es decir, se detiene la cabeza y la masa encefálica sigue proyectándose. En el interior hay un conflicto de fuerzas. O se violenta la cabeza, se desplaza violentamente la cabeza y la masa encefálica está tranquilita, no se desplaza al unísono con la cavidad craneana. Y por eso también hay un conflicto de fuerzas en el interior de la cavidad craneana. Pese a eso, hay una serie de elementos que van a tratar de proteger a ese contenido que es el encéfalo. Y en los elementos, ya dijimos que es la piel, celular subcutáneo. Fíjense en este caso, el músculo temporal. Tenemos el músculo frontal que nos ha disecado, el músculo occipital, que son 4 fibras ahí no muy precisas, pero el músculo temporal sí lo vemos en plena magnitud, envuelto en una aponeurosis. Y tiene acá una aponeurosis de inserción hacia la coronoides de la mandíbula. Fascículo posterior, fascículo medio, fascículo anterior. Y está pasando por dentro de este relieve que hay acá, y acá lo ven ustedes, que es el arco cigomático, en lo que se va a formar o se va a llamar la fosa cigomática. Está cubriendo al hueso temporal, y ustedes saben que el hueso temporal es muy delgado, a diferencia del parietal, que es algo grueso, y tiene un buen componente de tejido esponjoso, que acá lo van a ver ustedes. Fíjense, el temporal, este es el esfenoides. Miren el detalle, para los que hacen neurocirugía. Acá tengo yo el arco cigomático. Acá tengo un plano horizontal que me va a ir hacia dónde, como techo de la fosa, hacia el temporal y hacia el esfenoides. Si yo quiero llegar bien a la fosa temporal, o sea, dentro de la cavidad craneana, tengo que pegarle bien a este plano y resecar toda esta área, incluyendo parte
del ala mayor del esfenoides, que es lo que estamos viendo acá, en esta sutura que se llama la térica. ¿Por qué? Porque convergen, por un lado el frontal, por otro lado el parietal, el temporal y el esfenoides. La sutura térica. ¿De acuerdo? Acá está la fosa posterior, porque acá está la articulación pariento-occipital. Acá está el temporal. Fíjense, pues la constitución de los huesos de la base de la bóveda craneana. Hemos resecado el tejido compacto externo, que se conoce con el nombre de tabla externa. Al resecar, llegamos a una capa de tejido esponjoso, que se conoce con el nombre de diploide. Y si yo reseco el diploide, me voy a encontrar otra capa de tejido óseo compacto, que es la tabla interna. ¿Qué debemos saber del diploide? Que está ricamente vascularizado y recorrido por una serie de lechos venosos. Observen, lechos venosos. Esto hace pues que cuando uno corte el hueso, con el trépano, con la yigli, corte el hueso sangra. Y sangra, resume la sangre, porque es sangre que está en el tejido esponjoso. Señores, tenemos que saber que eso va a sangrar, pero tampoco es una hemorragia que se viene un hueco. No, sangra de manera persistente y continua. Y la única forma de controlar ese sangrado es tapando los huequitos del hueso. Porque ahí no entra el cauterio, no entra la pinza hemostática, sino entra lo que se llama la cera del hueso. Se taponea esa parte ósea con cera de hueso para evitar el sangrado. Y miren también estos trazos que tienen representación en la radiografía. Se van a ver en la radiografía y que muchas veces algunos la confunden con trazos de fractura, que no son trazos de fractura. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los lechos venosos, porque también por la parte interna vamos a ver que hay trazos que corresponden a la arteria meningia media que labra un canal en la tabla interna del cráneo, que también tiene una característica: se abren así, divergen de la parte baja de la fosa temporal, divergen, tienen esa dirección, divergen hacia la parte posterior. Y son trazos muy precisos. Las fracturas no son trazos precisos, son trazos bastante anfractuosos. Bueno, ahí tienen el diploide. Sacamos el cráneo, sacamos el parietal en este caso, la concha del temporal, la concha del frontal, y observamos que ya llegamos a este plano que está formado por la meninge, o la meninge dura, o en este caso también la podemos llamar paquimeninge. ¿De acuerdo? Pero ¿qué observamos en la paquimeninge? Que está, digamos, recorrida por una serie de vasos que corresponden a las ramas divergentes, ¿no? ¿Cómo se llama? Como un abanico de la meningia media, de la arteria meningia media. ¿Y por qué vemos la arteria acá? Porque estamos observando que existe una separación entre lo que es dura madre y lo que es hueso. Hay un espacio entre comillas virtual, porque ese espacio no se va a hacer real mientras no haya o exista algo adentro. ¿De acuerdo? ¿Ya? No exista algo adentro. Este espacio que estamos viendo acá nosotros, que es un espacio virtual hasta que se llene de sangre o de pus, se conoce con el nombre de espacio epidural. Epidural. Y si ustedes se ponen a analizar, fíjense con qué facilidad se ha desprendido la tabla interna, o sea, el hueso de esta dura madre.
con facilidad. Ustedes se meten a la base del cráneo, no pueden desprender a la dura madre del hueso. Pero en esta zona, con el dedo nomás la desprenden. En lo que se conoce, la adherencia no es tan firme y se conoce como zona desplegable de Marchand. Por eso se originan los hematomas epidurales, porque la adherencia de la dura madre al periósteo, que forma parte del periósteo en la tabla interna, no es firme, puede ser despegada con facilidad y se conoce como el nombre de área desplegable de Marchand. Es ahí donde está recorriendo la arteria meningia media y es el sitio, el lecho de los hematomas epidurales de tipo arterial. ¿Por qué digo de tipo arterial? Porque también se pueden formar hematomas epidurales de tipo venoso. Las fracturas de cráneo, como hemos dicho hace un rato, hace un momento, este elemento sangra y sangra el espacio epidural y va formando un hematoma epidural. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia en el hematoma entre el que se forma por esto o se forma por esto? Por supuesto que hay diferencias. Este mata. Y mata en horas. Porque es arteria, sangra, presión, hay fuerza de sangrado, crecimiento rápido del hematoma y mata en horas. Si no se resuelve. En cambio, este de acá, no. A veces ni se llega a determinar el hematoma. Se muere el paciente por la gran contusión cerebral y en la necropsia dice el médico patólogo, dice hematoma epidural. Y muchos creen, se murió por hematoma epidural. Mentira. Se murió por la contusión cerebral que hizo una gran hipertensión endocraniana. El hematoma epidural a lo mejor es laminar y es venoso. Crecimiento muy, muy lento. Ni siquiera tiene fuerza para desplazar. Pero como es una zona desplegable, la zona de Marchand, sí se va a formar el hematoma de tipo venoso. ¿De acuerdo? Se entiende que en medicina siempre hay situaciones individuales. Algunas veces grandes fracturas que no han lesionado la arteria meningia media, pero sí han lesionado grandes extensiones de tejido óseo, pueden generar hematomas venosos de necesidad mortal si no se resuelve, pero son de crecimiento mucho más lento que un hematoma arterial producido por la meningia media. ¿De acuerdo? Pero ahí tienen las ramas de la meningia media. Fíjense en los detalles. Acá tenemos la sutura coronal que hemos respetado, la la parieto temporal que hemos respetado. Y acá se ve todavía la occipital con el parietal. Acá está el ala mayor del esfenoides. Y ustedes observen, ya pueden ir observando este detalle. Y hay un componente anterior, que hay una zona anterior elevada con relación a esta zona media. Por eso se denomina pisos. Piso anterior, piso medio, y acá tenemos el piso posterior. ¿Ya? Hace un rato decía, si ustedes quieren llegar a la punta del lóbulo temporal, señores, su craniotomía tiene que ser bien baja, paralela al arco cigomático. Si no, no llegan a la punta del lóbulo temporal. Si quieren levantar el lóbulo temporal, si lo quieren levantar al lóbulo temporal, la craniotomía también tiene que ser baja, llegando casi a la parte horizontal de esa fosa media. ¿De acuerdo? Si no, no van a llegar a ver la cisterna ambiente, por ejemplo, de esta zona. Seguimos, pues. Acá tienen otra vista, el lóbulo frontal, el parietal, acá está la punta del lóbulo temporal, está acá, miren, ahí está, el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Ya no se pueden equivocar. Acá está la parte occipital del lóbulo del cerebro, y acá está la fosa posterior.
Si ustedes entran a operar por acá, van a encontrar lóbulo occipital, señores. No van a encontrar cerebelo. En la vida van a encontrar cerebelo. Ahora más adelante vamos a ver por qué. Ahí tienen una aproximación. Acá está la punta del lóbulo temporal. Y miren la característica que están viendo ustedes ya acá. Este lóbulo temporal, su polo, su punta, encajada exactamente en este espacio. Este lóbulo frontal, encajado exactamente en este espacio, y por lo igualmente, el lóbulo occipital. Están encajados. Bien precisos son las relaciones. Cuando hay un traumatismo con desplazamiento antero-posterior de la cabeza, la masa encefálica se desplaza en este sentido, se empuja ahí, se embute ahí, y es donde lesiona a los polos, tanto al polo temporal como al polo occipital. Y cuando regresa, lesiona, tanto al polo frontal como al polo temporal. Y cuando regresa, lesiona al polo occipital, o viceversa, depende de la dirección del mecanismo traumático. La precisión como se relaciona el continente con el contenido. Fíjense, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Mejor acá, esta lámina no es mía, esta lámina de bajado de la corrección del doctor Julio Pérez, mexicano, por razón del espacio recortado y no se nota el sello de origen, pero es mi obligación decirlo, como debe ser siempre. Miren, está la dura madre colocado en una resección que se ha hecho de la bóveda del lado izquierdo, y ustedes ven la dura madre, acá está el lóbulo frontal, acá está la fosa frontal. Miren cómo encaja la fosa media con el lóbulo temporal. Miren este dibujo. Esta es la porción horizontal del frontal. Esta es la porción excavada, casi vertical excavada del temporal. Y acá hay una cuña que se mete. Eso corresponde al ala menor del estenoides. Se mete como una cuña separando lóbulo frontal del lóbulo temporal. Ala menor del estenoides, y se conoce como el nombre de la cuchilla estenoidal. ¿De acuerdo? Cuando hacen la craniotomía, esta zona es difícil de resecar. Pero si quieren introducirse ustedes a través del Valle de Siglio, a la zona hipotalámica, hipoficiaria, por ejemplo, o a la zona de la cisterna, tienen que resecar bien esta cuchilla, porque está como encajándose en este espacio de la porción horizontal de la fisura de Siglio, a través de la dura madre. Acá está el lóbulo occipital. Ya hemos visto entonces la fosa occipital, que corresponde a una extensión de la fosa temporal. La fosa occipital es una extensión de la fosa temporal. Ya vamos a ver que la extensión la va a hacer ¿quién? La tienda del cerebelo. ¿De acuerdo? Esfenoides, ala menor del esfenoides, el nombre cortante, el ala menor del esfenoides, y acá tenemos al temporal que se ha resecado, frontal resecado, parietal resecado, occipital. Arco cigomático. Siempre tengan como referencia al arco cigomático para poder llegar al piso de la fosa temporal. Finalmente podemos decir pues que la masa encefálica se encuentra protegida por unas envolturas. Hay un papel de regalo exterior muy bonito, que es la piel. Hay un protector de la caja va a ser el cráneo, el hueso. Y hay un protector de la caja que es el músculo en algunas partes, como en el caso de la fosa temporal. Piel con celular subcutáneo, plano muscular,
plano óseo, plano de la meninge. ¿De acuerdo? Ustedes observan un detalle, ven acá. Esto ha sido sangre. Ha sido un pequeño hematoma epidural ahí. Muy pequeño. Producto de una fractura que está aquí. Por suerte no agarró la meninge media. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos. Cuando sacamos la dura madre, encontramos ya este elemento. Resecamos la dura madre y caemos directamente a un espacio que se forma entre la aracnoides y la dura madre. Ojo, entre la aracnoides y la dura madre. No confundir el espacio que se forma entre la aracnoides y la vía madre. Ese espacio que se forma entre la aracnoides y la vía madre es el espacio subaracnoideo. ¿De acuerdo? El espacio que se va a formar entre la dura madre y la aracnoides es el espacio subdural. El espacio subdural es espacio virtual también, como ya hemos mencionado. Es decir, acá teóricamente estamos viendo el espacio subdural, porque ahí está la aracnoide pasando de largo a través de las circunvoluciones. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que la masa encefálica, por la acción de la conservación, se ha reducido de tamaño. La cavidad craneana no se puede reducir, la masa encefálica sí, y por eso se ve un gran espacio, pero en la realidad no es así. ¿De acuerdo? Es un espacio virtual, el subdural. Vean el lóbulo temporal, acá el lóbulo occipital, todo esto el lóbulo parietal, ¿y este qué lóbulo será? ¿Qué lóbulo puede ser este? Este es el lóbulo frontal, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Lóbulo frontal. ¿Y todo esto entonces qué sería? Arriba, parietal, abajo. Teóricamente parietal. O sea, acá está el lóbulo frontal, hueso frontal. Acá está el hueso parietal, lóbulo parietal. No, señores. El lóbulo frontal sobrepasa por detrás a la sutura coronal. El lóbulo parietal, perdón, el lóbulo frontal sobrepasa hacia atrás a la sutura coronal. Es decir, nosotros tenemos acá todavía lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal está por delante de la cisura de Rolando o cisura central. ¿De acuerdo? Está por delante. Y la cisura de Rolando nace acá. Acá más o menos, acá. O sea, todo esto todavía es lóbulo frontal. Sobrepasa a la sutura coronal. Por eso muchos dicen, voy a operar la parte posterior del lóbulo frontal y resequen aquí nomás. No, acá todavía el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Seguimos pues. Aquí tienen en otra vista el lóbulo temporal, la ventana del ala mayor del esfenoides, el lóbulo frontal. Todo esto todavía es lóbulo frontal, sobrepasa el lóbulo frontal. Esto desciende el lóbulo parietal. ¿De acuerdo? Y miren acá. Acá. ¿Qué puede ser? ¿Esa sangre dónde está? ¿Ah? Podríamos pensar que es sutural. Pero si es sutural, no tendría por qué estar atrapada. ¿Se dan cuenta? Porque ya la de la madre se ha resecado y estaría que estar encimita de la aracnoides. Bueno, muchas veces hay este tipo de confusiones. Hay sangrados que son en el espacio subaracnoideo.
Pues si es en el espacio subaracnoideo, añadía todo esto. Pero a veces se da entre el espacio sutural y el espacio subaracnoideo y son producto de las contusiones cerebrales que rompen la estructura anatómica y tenemos los hematomas subdurales agudos, que no es exactamente en el espacio subdural, sino que también comprometen al propio parénquima incluso, porque muchos hematomas subdurales agudos son producidos por la ruptura del parénquima cerebral y sus vasos, y que sangran a ese espacio donde se ha roto incluso la aracnoides por la acción del traumatismo. El hematoma subdural típico, que va exclusivamente al espacio subaracnoideo, es el que todos conocemos como el diagnóstico de crónico, que cuando la vena se arranca y babea en el espacio subdural y que se va a producir a los 15, 20, 30 días de producido el accidente, o se va, no se va a aparecer, ya se apareció, sino que va a la clínica recién a los 15, 20 o 30 días de haberse producido el accidente. ¿Lo ven acá? Miren. Bueno, tiene acá el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, acá está bien, miren, el lóbulo frontal, acá está rolando, todo esto es lóbulo frontal. Lóbulo parietal, Silvio, ocupado por el sangrado, que está en la zona del valle de Silvio, perdón, de la porción ascendente de Silvio, lóbulo occipital. Miren pues algo cigomático, cómo se ha resecado hasta llegar a la parte horizontal de la fosa temporal. ¿De acuerdo? Lóbulo temporal. Y esto es lo que tenemos dentro de la cavidad craneana. Por supuesto, falta su otra mitad. Que ya vimos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, núcleos internos o basales, cuerpo calloso, tronco encefálico, cerebelo. ¿Cómo se van a disponer? Esto ya creo que lo hemos visto. Fíjense, la piel, el músculo, el hueso, abrimos la duna madre y nos encontramos con esto, que es el aracnoides. Observen el aracnoides. Miren cómo pasa a lo largo, o sea, atraviesa los surcos a lo largo, formando el espacio subaracnoideo. Miren. Ahí tenemos aracnoides también. Lo que pasa es que la aracnoides es muy tenue. Es como una telita de cebolla. ¿Se dan cuenta? Y se ve las estructuras por transparencia del aracnoides, porque es transparente. Cuando nos encontramos una aracnoides opaca, ¿qué pensamos? Señores, toda serosa, porque la aracnoides es una forma de serosa, toda serosa, comprometida por un proceso inflamatorio, se transforma en opaco y a veces hasta rugosa. ¿De acuerdo? Yo estoy operando y me encuentro una aracnoide lechosa, tengo que pensar que puede haber un proceso inflamatorio, muchas veces hasta una infección. ¿De acuerdo? O puedo pensar que ese paciente ha tenido ya una o dos o tres hemorragias subaracnoideas que me han generado una aracnoiditis. Es decir, me ha engrosado la aracnoides, me la ha vuelto opaca, o sea, la transparencia se ha eliminado por una aracnoiditis química producida por la sangre. Por eso muchos autores recomiendan que cuando hay hemorragias importantes subaracnoideas, usar corticoides para buscar el efecto antiinflamatorio, no el efecto antiedema, porque ya sabemos que no tiene acción antiedema en algunos casos, salvo en los casos de tumores, los corticoides. Acá observen ustedes, pues, miren, se ha resecado toda la parte de la convexidad, llegando bien pegado a la base. ¿Y qué observamos? Acá está la tabla externa, el diploide, la tabla interna, la duna madre. Se ha dejado un ribete de duna madre. Acá está el piso anterior, acá está, se ha apuntado el ala menor del efenoides,
y acá está la punta del lóbulo temporal. Acá se ha dejado todavía de una madre y vemos este elemento, que es la arteria meningia media. Miren, señores, cuando ustedes están operando, están acá, se están operando tipo Inca, que están haciendo el hoyo. Miren, enmanteca muchas veces la arteria meningia media. La lesionan, comienza a salir sangre a chorro y no hay forma de controlarlo, porque van a meter un hemostático, van a meter el electrocoagulador. Cuando meten el electrocoagulador a ciegas, es el hueco que coagula. Entonces no queda otra que colocar cera, taponear y hacer rápidamente la craneotomía para buscar de manera selectiva a la arteria y cauterizarla o quemarla, como decimos anteriormente. Miren, cilio, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Miren cómo las arterias de la cerebral media salen hacia arriba y salen hacia abajo. ¿De dónde? De la fisura de cilio. Fíjense que acá seguimos nosotros, acá está algo de mastoides, acá está mastoides. Mastoides con un auditivo, ahí se ve. ¿Ya? Y miren, observen este detalle. El seno lateral, la porción descendente del seno lateral, porque acá estaría la horizontal, sí, la horizontal, acá se va a la descendente del seno lateral y acá tenemos parte de la fosa cerebelosa. Miren cómo encontramos el seno lateral, señores. Por eso hay que tener ciertas precisiones para que una craneotomía o se haga por arriba o se haga por abajo. Arriba, el seno longitudinal superior. Esta es la misma pieza. Desde otra vista, miren la fosa cerebelosa, la porción descendente, la porción horizontal del seno lateral, la mastoides acá, el conducto auditivo, el piso de la fosa temporal, la arteria meningia media. Miren el grosor de la arteria meningia media. ¿Qué más vemos? Ya retiramos la dura madre. Ya hemos visto y preparado así sin dura madre. Entonces, metemos nuestros deditos por acá. Bueno, no alcanzo, ya. Tampoco alcanzo. Ya. Por acá metemos los deditos, ahí. Y empezamos a separar. Este hemisferio no se entrega, no se suelta. ¿Por qué? Porque está agarrado al otro por el cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Pero sí tiene un espacio que va a ser dado por esto, que es la hoz del cerebro. Y me permite introducir los dedos a la hoz del cerebro, en un espacio formado por la hoz del cerebro. Y miren cómo la hoz del cerebro se extiende de adelante a atrás. Cómo toma inserción en la cristalaria que está acá. Es muy ancho por la parte media, algo angosto por la parte anterior. Deja un espacio en la parte anterior y es un tabique fibroso, potente, fuerte, que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos que saber que la hoz del cerebro tiene un borde superior circunferencial que es el borde de inserción en la bóveda craneal. Y su inserción es desdoblándose. Por lo tanto, va a formar un canal que corresponde al seno longitudinal superior. ¿De acuerdo? Tiene un borde inferior que no toma inserción en ningún sitio, salvo en su extremo más anterior a nivel de la cristalaria y en la parte posterior que se abre para formar la tienda del cerebro. En este borde inferior está corriendo, mejor dicho, un pequeño desdoblamiento que da origen al seno longitudinal inferior.
seno longitudinal inferior. Definitivamente, el más importante, el de más alto riesgo es el seno longitudinal. Seno venoso longitudinal superior. ¿Y por qué digo de más alto riesgo, señores? Sí, porque toda la vena, pero toda la sangre superficial del cerebro se forman venas que van a desembocar en este seno longitudinal superior. Todo el desagüe superficial, o sea, corteza y su corteza, desagua a este seno longitudinal superior. Es decir, si yo no tengo cómo retomar, digamos que la sangre circule por este seno, va a haber una congestión en el desagüe venoso que va a provocar lo que se llaman los infartos venosos. ¿De acuerdo? Y el paciente muere. Ojo. Por eso se dice bien clarito, el tercio anterior sí puede ser ligado. El tercio medio, muy discutible. De preferencia, no. El tercio posterior, de ninguna manera puede ser ligado porque el paciente muere, no por la hemorragia, muere más adelante porque no hay desagüe venoso de la superficie del cerebro, no hay forma de desagüe, no hay circulación, digamos, contraria que se va abriendo canales, como en el caso, por ejemplo, de la anastomosis de la vena porta con la vena cava, que se forman las varices. No, acá no hay forma, no hay tiempo para formar eso, se muere antes del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, tercio anterior puede ligarse en caso de una fractura que ha comprometido el seno frontal, como he tenido algunos en alguna oportunidad. Bueno, no queda otra que ligar. Más fácil ligar que reparar, porque la reparación del seno longitudinal es muy difícil, señores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ven el lóbulo de la ínsula, parte del lóbulo temporal, el lóbulo occipital, la hoz del cerebro llegando hasta la fosa occipital. Miren la cara interna del hemisferio del otro lado, la cara interna del hemisferio del otro lado. Acá está el cuerpo calloso detrás de esto. Es decir, esto cuando pasa hacia nuestro lado o esto se mete por ahí, se llaman hernias transcallosas porque están en relación con el cuerpo calloso. ¿De acuerdo? Las hernias. Y así tienen pues ustedes la hoz del cerebro que tiene esta característica. Elemento vertical. Hoz del cerebro. Se desdobla por arriba y miren cómo se forma el seno longitudinal superior. ¿Lo ven ahí? Siguen a la hoz del cerebro y van a encontrarse que no avanza la hoz porque está el cuerpo calloso. Para los más jóvenes, estamos viendo un corte en este sentido, así. ¿De acuerdo? Ese corte se conoce con el nombre de corte frontal o vértigo frontal. ¿De acuerdo? Algunos dicen coronal también. Coronal. ¿Ya? Acá tenemos el hemisferio cerebral, los ventrículos laterales, acá y acá. Esto corresponde a la comisura blanca anterior, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal todavía, porque veo el caudado acá y veo el núcleo lenticular. Veo caudado y núcleo lenticular y veo cápsula interna. ¿De acuerdo? Ahí tienen una vista parcial de la hoz del cerebro. Se ha seccionado de su parte periférica, porque tiene la hoz del cerebro. Y miren cómo la hoz del cerebro termina yéndose hacia los costados para formar la tienda del cerebelo. Se va hacia los costados, para formar la tienda del cerebelo. La protuberancia, el bulbo,
el cerebelo, tronco encefálico, cuerpo calloso, rodete, rodilla. Acá tenemos otra pieza en el cual vemos en toda su extensión a la hoz del cerebro. Miren cómo la hoz del cerebro no está pegadita al cuerpo calloso. No, está algo separada y bastante separada por delante. Al estar algo separada es lo que facilita la generación de las hernias que pasan a ese nivel, las transcallosas que se llaman. En la parte posterior ya es totalmente hermético el sello y se separa formando la tienda del cerebelo que está a este nivel. Y vemos entonces, señores, esto hacia arriba, la región supratentorial. Esto hacia abajo, la región infratentorial. En la región supratentorial, el cerebro. En la región infratentorial, el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. En la zona intermedia tenemos los pedúnculos cerebrales. ¿Vamos bien? Ahí tenemos una secuencia de cortes. Miren, el lóbulo frontal con su hoz del cerebro. Acá están las fosas nasales, la cavidad orbitaria, acá está el globo ocular, los meatos, los cornetes, y vemos el lóbulo frontal. Nos vamos más atrás, vemos ya la comisura blanca anterior, los núcleos basales, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Acá no vemos lóbulo frontal. Nos vamos más atrás, ya aparece, sigue habiendo pues la hoz del cerebro. Nos vamos más atrás, seguimos viendo la hoz del cerebro y aparece este tabique. ¿Lo observan? La tienda del cerebelo. Nos ha dejado aquí nos ha dejado la fosa cerebelosa o fosa posterior. Y acá nos está dejando la fosa o el espacio supratentorial. A esta fosa cerebelosa o espacio posterior, o fosa posterior también se le conoce con el nombre de región infratentorial. ¿De acuerdo? Y así dividimos pues la cavidad craneana en el sentido antero-posterior en un espacio derecho, un espacio izquierdo, ocupado por los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Y por la tienda del cerebelo en una región supratentorial y en una región infratentorial. ¿De acuerdo? Ahí está la resonancia. Ustedes vean cómo se ve preparado, cómo se ve la resonancia, como si fuese un preparado anatómico. Y estamos viendo una imagen digital. ¿De acuerdo? Entonces, para poder interpretar esta resonancia, tenemos que conocer la imagen anatómica previamente. Acá tenemos el contenido de la fosa posterior. Vamos a orientarnos en la imagen. Esto es anterior, pero no un anterior preciso, no estamos viendo la cabeza así, media